Hola, el dificultador sigue aquí en Madrid. Hoy los traje a la Casa de Campo. La Casa de Campo es este parque inmenso en el que estamos hoy. Les comentaba en el video anterior que una fortaleza está compuesta de tres elementos. El talento, que es el elemento primordial y principal porque es un elemento que no se adquiere, es un elemento que viene con el individuo, la habilidad que se puede desarrollar con la práctica y el conocimiento que se adquiere a través de los medios por los cuales se transmite información. La lectura, un curso, de cosas así. Entonces, pero el elemento principal, el elemento fundamental en la estructura o en el andamiaje de la construcción de una carrera basada en la fortaleza es el talento. Y el talento es innato, el talento no se adquiere. Y cuando definíamos talento decíamos que el talento es un patrón recurrente de pensamiento. Patrón recurrente de pensamiento. ¿Qué significa esto? ¿Por qué digo patrón recurrente de pensamiento? Veámoslos con algunos ejemplos prácticos. Un buen ejemplo de esto es un jugador de ajedrez. Los jugadores de ajedrez de nivel, de categoría, los excelentes jugadores de ajedrez, piensan en estrategias, piensan en tácticas, tienen una gran capacidad de memoria y juegan, aunque no tengan delante un tablero. Constantemente piensan en jugadas y toda su vida, cuando van caminando o cuando van haciendo otras cosas, su mente o su cerebro está pensando en jugadas. Entonces, la persona que tiene un talento es una persona que constantemente está pensando en aquello que es el centro de su pasión. El músico piensa musicalmente. El matemático ve números, ve ecuaciones por allá por donde va. La persona que piensa o que le encanta o que de alguna manera tiene la vocación o el talento de comunicar, constantemente está pensando en cómo comunicar, cómo transmitir información. Por eso, el talento es un patrón recurrente de pensamiento. Eso no se entrena. La persona que quiere comunicar constantemente está queriendo o está imaginando o está ideando formas de comunicar. La persona que es analítica, que es el primero de los... Es el primero porque es por orden alfabético. El primero de los talentos que vamos a hablar luego, la persona que es analítica constantemente está descomponiendo las cosas, buscando dónde está la información, buscando dónde están los errores. Comunicación es un excelente ejemplo para nosotros poder mostrar o hacer una diferencia entre lo que es una habilidad y el talento. Una persona que tiene el talento comunicar, constantemente está imaginando o está pensando nuevas formas de llegar o de mostrar cosas que quiere explicarle a los demás. Es patrón recurrente de pensamiento. Busca formas de llevar la información constantemente, todo el tiempo. Siempre piensa en comunicar. Es diferente la habilidad de comunicación. Todos tenemos la habilidad de comunicación. Tú tienes la habilidad de comunicarte, yo la tengo. Y la podemos tener más o la podemos tener menos. Pero no estamos pensando siempre en comunicar. ¿Ves la diferencia? Entonces, por supuesto que la persona que tiene el talento de comunicación, si adquiere las herramientas, adquiere el conocimiento, adquiere las habilidades porque lo pone en práctica, porque se somete a situaciones en las que tenga que exponer su talento, su habilidad, va a desarrollar una gran habilidad y lo va a desarrollar muchísimo más que la persona que no piensa todo el tiempo en comunicarse. Entonces allí vemos la diferencia entre talento y habilidad. El talento es un patrón recurrente de pensamiento. Tú puedes adquirir la habilidad aún sin tener el talento, pero no vas a llegar al mismo nivel de ejecución que llegará la persona que tiene talento. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene todos los talentos, o de alguna medida tenemos un poco de cada uno de los talentos. Tú de vez en cuando pues serás analítico o tendrás momentos analíticos, por ponerte un ejemplo. Pero hay 5 talentos
en ese listado que yo te voy a mostrar de 34 temas de talento, 5 que son tus talentos predominantes. Y el diseño de tu plan de trabajo y de crecimiento como profesional debe estar basado o debe fundarse en conocer cuáles son esos 5 talentos. Luego, los talentos de los que yo te voy a hablar son talentos genéricos. Es decir, por ejemplo, hay un talento que es idear. Idear tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con inventar, con hacer cosas nuevas. Y digo que es un talento genérico porque luego a qué se aplica el talento idear corresponde o forma parte de lo que significa o de lo que es tu propósito de vida. Por eso el talento y el propósito de vida están íntimamente ligados. El talento idear, por ejemplo, es perfectamente aplicable al campo de la música, pero también es aplicable al campo de la investigación científica o al campo del deporte incluso. Hay muchísimas áreas, o en casi todas las áreas, donde el talento idear es bienvenido, bien recibido. Entonces tú tienes el talento es un patrón recurrente de pensamiento, siempre estás inventando cosas nuevas, inventando, ¿a qué lo aplicas? Por eso decimos que los talentos son genéricos. ¿Para qué te sirve saber o conocer o manejar estas distinciones? Es muy importante que sepas que cuando tú tienes a tu cargo, bien sea porque estás en la gestión de recursos humanos, estás en la gestión de personas, o porque tú eres supervisor de otras personas y tú tienes que diseñar o proyectar a futuro qué va a hacer con esa persona dentro de mi organización, cómo puedo obtener de él el mayor provecho o el mayor sustento. Tienes que pensar o hacer un plan de desarrollo que esté basado en las fortalezas y que esté basado en el talento de las personas. Porque cuando tú a la persona que tiene el talento de comunicación les das más herramientas de comunicación, esa persona va a llegar hasta el límite de sus potencialidades, va a ser extremadamente productivo. Y entonces tú puedes diseñar la función de lo que realiza la persona en función de su talento. Entonces piensa, antes de preparar o de pensar o de diseñar el programa de desarrollo de un individuo o en el tuyo propio, ¿cuáles son mis talentos? Si tú conoces cuáles son tus talentos y conoces los talentos del equipo, además, puedes ser muchísimo más productivo. Puedes lograr cotas más altas en el desarrollo de tus objetivos.